Este era el tablero número 1. Y así quedó. Este era el tablero número 2. Y así quedó. Este era nuestro tablero número 3. Y así quedó nuestro tablero número 3. ¿Qué tal, amigos de Pixel Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les doy la bienvenida a esta sección del canal Tools Time. Lo que vamos a hacer es armar un tablero de herramientas desde ceros y vamos a organizar otros que ya estaban funcionando con herramienta usada normal y herramienta básica. Esto es para que cualquiera lo pueda hacer que quiera hacer un tablero. Va a ser un procedimiento bastante sencillo. Simplemente necesitamos paciencia y una regla o un metro. Para los que me siguen saben que soy de Villavicencio, pero en este momento me encuentro en Medellín, en zona motriz. Entonces, ¡vamos! Los tableros tienen herramienta básica normal. Este es el tablero número 1, este es el tablero número 2 y este es el tablero número 3. En este momento zona motriz solo cuenta con 3 tableros. Este va a ser el número 4. Para organizar los tableros vamos a usar la misma herramienta con la que estaban trabajando. Algunas sí es nueva porque tenemos un cuarto tablero para instalar, pero vamos a seguir usando herramienta usada. Por ejemplo, acá tenemos algunas herramientas que están en buen estado, pero ya están usadas. Estas se encuentran así oscuritas porque estas alcanzaron a sobrevivir al incendio. Recuerden que Zona Motriz C de Envigado tuvo un accidente, se incendió el taller, entonces estamos tratando de colaborarle lo más que podemos a nuestro amigo Javier Granada. No olviden que con el apoyo de ustedes también lo vamos a lograr. Les voy a dejar las redes sociales de ellos en la descripción de este video. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro tablero número 4. Para este tablero lo que vamos a usar es esta malla en la parte superior. Igual el procedimiento aplica si no tenemos la malla aquí en el tablero directamente, pero no pasa nada, va a quedar exactamente igual. Entonces lo que vamos a hacer es alinear las tablas, pues hasta a este tablero después le vamos a hacer una modificación que es cortar las tablitas para que queden adentro, pero va a quedar exactamente igual y el procedimiento lo pueden usar ustedes exactamente igual en la tabla, no va a haber ninguna diferencia. Listo, entonces vamos a correrlo un poquito para acá, lo alineamos muy bien. Pues en este caso que tengo que hacerlo encima de esta mallita, vamos a traer las herramientas. Bueno, vamos a iniciar con las llaves, que es donde vamos a tener una guía para administrar un poco mejor el espacio. Entonces, como el tablero va a quedar de esta forma, o sea, lo vamos a ver de allá para acá, entonces vamos a iniciar con las llaves grandes acá y las pequeñitas a este lado. Listo, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de administrar esta distancia para que ocupe todas las llaves. Bueno, mucha precaución acá porque es que acá es donde viene lo especial de este trabajo. Vamos a tomar unas medidas para que quede exactamente igual la distancia que hay entre cada llave con respecto a cada llave como tal y también al tablero o a la base del tablero, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda y en la parte superior. Estas son las herramientas que vamos a usar para medir. Ustedes dirán, pero unas llaves para medir, sí, ya les voy a explicar. Resulta de que, bueno, en este caso puntual pues me queda fácil identificar porque tiene unos huequitos y los huequitos están a la misma distancia, más sin embargo vamos a usar una Bristol porque como podemos ver queda este espacio completamente alineado con el tablero. Vamos a alinear todas las llaves. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es separar cada una de ellas y para eso vamos a usar estas llaves. Lo primero es establecer una distancia entre la última llave y la primera. Queda con la misma distancia y queda apenas acá en este lugar. Ahora vamos a administrar el espacio. Entonces de esta forma, que es algo muy sencillo, vamos a separarlas y se van a dar cuenta que va a quedar muy bacano, va a quedar distribuido de una forma bastante homogénea. Como podemos ver, ya tenemos una distancia bastante acorde al tamaño de cada una de las llaves. Entonces lo que vamos a hacer es rectificar. Verificamos nuevamente de que sí como corresponda, porque a veces hay que hacer unos ajustes, de pronto aquí nos quedamos separados o algo así, entonces verificamos bien y ahí sí empezamos a clavar los tornillitos. Ya les voy a mostrar. Entonces, última verificación de distancias, en este caso esta línea con la parte externa, como podemos ver, vamos a empezar a clavar los tornillitos, ya los vamos a traer. Entonces medimos bien y vamos a dar un golpecito. Listo. Y así vamos a hacer con todas las llaves.
Quiero darles un tip, no importa que quede así algo torcida en la parte inferior, porque realmente lo que importa es esta parte superior, que después la gravedad hace su trabajo. ¿Listo? Para continuar, tengo un invitado muy especial. ¿Qué tal, amigos de Fixer Motos? Yo soy Wilmar de Fierros Colombia y no se pierdan ese procedimiento que está muy bacano. Con la ayuda de Wilmar vamos a seguir, pues nos está ayudando bastante con la reparación del taller de Javier en zona motriz, entonces él va a ir ajustando y yo voy a seguir midiendo. Ya terminamos por esta parte. Listo, ahora le vamos a hacer espacio a los alicates porque en este espacio logramos como hacer una especie de cuadro, entonces ya los vamos a organizar. Y lo que vamos a hacer para la abertura, para saber qué tanto abre, simplemente ponemos el tornillito y ahí ya sabemos que esa es la apertura que va a tener nuestro alicate. Entonces vamos a ver dónde lo colocamos. La idea es encontrar la apertura de lo que estamos usando de esta forma y pues por ejemplo yo tengo aquí las guías del tablero para guiarme de qué distancia es, pero pues igual la podemos medir, para eso necesitamos la reglita o el metro, también funciona. Ahí sí lo que les quede más fácil, por ejemplo vamos a dar 3 centímetros entre cada apertura. Yo en este caso me voy a guiar con estas bolitas porque pues me queda más sencillo. La idea es que también quede a esta misma distancia, por ejemplo este está muy arriba. Por ejemplo aquí quedaría, ese sería el punto ideal, pero nos quedó muy encima acá, entonces como ya sabemos que esta es la distancia o la ubicación, lo que vamos a hacer es bajar un poquitico. Bueno, una vez tenemos la distancia que, pues, como la distancia más homogénea, ahí sí vamos a clavar los tornillitos. Luego de haber ubicado nuestros alicates, como podemos ver ya tenemos esta parte como libre, entonces vamos a ubicar los extensores, los ratchets, las palanquitas de fuerza, vamos a ver cómo vamos armando. Aquí estamos mirando a ver cómo puede quedar mejor. Bueno, aquí nos falta administrar este espacio y el espacio de las copitas. Ya vamos a ver cómo lo resolvemos. Esto está difícil, esto está difícil. Vamos a ver cómo organizamos. Bueno, lo que estamos haciendo acá es tratando de ordenarlas en orden ascendente para ver cómo las colocamos. Está algo complejo, vamos a ver. Que solo fuera la sola tabla sería un poco más sencillo. Pero ya vamos a ver qué resolvemos, ya vamos a ver. ¿Qué tal ahí? Ahí yo creo que está bien armonizado. Vamos a ver ahora cómo ubicamos esto. Que haya espacio, que sea coherente para trabajar. Sí, señores, así era la administración. Yo creo que este es el punto ideal. Listo, yo creo que este es el punto ideal. Vamos a empezar a instalar los tornillitos. Bueno, hicimos una pequeña pausa para el buen café.
Acá lo que estoy haciendo es contar una distancia para mantener entre el grosor de cada destornillador. En este caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo voy a hacer en esta hilera, por ejemplo, la del 7. Si no tienen, obviamente la parte para contar, ya les voy a decir qué van a hacer. Si no tenemos, pues aquí porque en parte se dificultan ciertos procesos, pero otros se facilitan, como por ejemplo este, que pues no tengo que medir. Pero obviamente si estuviéramos en una tabla normal, se haría necesario medir. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que de este destornillador a este destornillador hay 1, 2, 3, 4 centímetros y medio aproximadamente. Entonces lo mismo sería para acá, 4 centímetros y medio. Entonces ya 1, 2, 3, 4 centímetros y medio. Y así se va manteniendo. Claro está que al final, como estos son más delgaditos, hay que dejar un poco menor de distancia. Lo ideal de esta medida en la mitad es precisamente hacerlo en la mitad del destornillador. Por ejemplo, la mitad es acá, justo donde la había dejado. Bueno, la idea es alinearlos, que no se vean tan feos. Listo, ahí. ¿Cuánto más le hago? ¿Cuánto se acá? 12. Yo miro cómo peleo con eso. Gracias. Bueno, aquí ya terminamos los destornilladores. Un poquito largo el proceso, pero listo. Vamos a seguir con las palancas de fuerza y los extensores. Recordemos dar equilibrio en la mitad para que no genere ningún movimiento ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Siempre hay que procurar que la herramienta eventualmente quede fácil de sacar, fácil de instalar y pues lo más importante, que no se vaya a caer. Listo. Las copas, las que tienen este cuadrante, vamos a usar este tipo de tornillos, pero como pueden ver tenemos que quitarle la cabecita para cuando tengamos allá instalado pueda deslizarse de esta forma y la copa sea funcional, o sea, para que entre y salga con facilidad. Entonces ya vamos a empezar con nuestras copitas. Antes de continuar, recuerda que tu manera de apoyarnos es darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. No se vayan sin suscribirse. Y otra recomendación que se me olvidaba decirles, muy importante, en esta ocasión no puedo aplicar la recomendación que les voy a dar, es que tratar de que quede derecho en la parte exterior las copas que van a instalar. Eventualmente cada copa la van a dejar de una distancia de centro a centro. Por ejemplo, cuentan la distancia que hay no en la parte externa de la copa, sino en la parte interna. Entonces van a dejar aquí, por ejemplo, acá vamos a dejar 1 pulgada de diferencia, que son 2,5 centímetros. Eventualmente, como el tamaño de la copa va aumentando, van a ser proporcional las distancias. O sea, no les puedo decir 1 centímetro, después 2, porque depende de las copas. Ahorita les voy a mostrar cómo quedan las copas de media, que van a quedar más separadas, porque eventualmente son más grandes. Entonces, para este caso particular, como tengo huequitos en el tablero, no puedo distribuirlas de que la parte externa quede exactamente igual, pero aún así tiene una uniformidad que estamos respetando el centro, pero recomiendo más que sea por la parte externa, se ve un poco más presentable. Por ejemplo, vean, para esta copita, como es de 3 octavos, a 3 octavos es el cuadrante. Después les voy a hablar de cuadrantes y especificaciones de herramienta, muy atentos al canal. Resulta que este huequito que pueden ver acá, pues el tornillo lo desbastamos. Ya ahorita ya les expliqué para qué se deslice, pero también lo tenemos que desbastar para las copitas así pequeñitas. Bueno, una recomendación puntual y es que, como podemos ver, la tabla está en una orientación horizontal y ella va a ir vertical porque es un tablero. Las copas de un solo tornillito vamos a instalarlas con una leve inclinación
el tornillo hacia la parte superior. Ya estas que tienen cuadrante, o sea, las que ya se les ve el cuadrante, sí pueden ir derechitas, ya les voy a mostrar. Listo. Bueno, otra cosa muy importante que olvidé mencionarles, que vamos a distribuir las copas en orden ascendente. En este caso tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta la 22. Bueno, en este punto ya llegamos a las copas que tienen cuadrante, entonces ya sí le vamos a instalar ya 2 tornillitos, que estas copas iban a quedar así completamente derechas. Para las copas sí es necesario que un tornillito quede más adentro que el otro. Ya les voy a explicar por qué. Entonces vean, ¿por qué es necesario que un tornillito quede más largo que el otro? Porque es para empujarla y entre y se queda perfectamente en el tablero, no se va a caer y va a ser algo muy fácil de sacarla y de meterla. Me gustaría, amigos de Fixer Motos, que si alguno de ustedes llega a hacer algún tablero usando esta técnica, me enviaron una foto a mi Instagram o a Facebook para pues publicarla en las historias y enviarles saludos para ver qué tan juiciosos fueron o por lo menos que pudieron mejorarle a este tipo de ideas, porque pues cada uno tenemos algunas pues ideas distintas y gustos distintos. Esto simplemente les doy pues como estas recomendaciones porque los tableros que he distribuido tienen esta estructura y funcionan muy bien porque en el taller trabajamos técnicos con trabajo real, con el tema del tema de la agilidad, todo lo que demanda realmente tener un trabajo normal. Entonces pues me gustaría que me enviaran las fotos. Si llegan a hacer este procedimiento, me gustaría mucho que me compartieran a ver cómo les fue. Listo, ya estamos terminando. Recordemos siempre verificar a medida que estamos haciendo la instalación de que entre y salga fácilmente y que no se mueva. Ahí podemos ver que ninguna de las que tiene cuadrantes mueve. Esto quiere decir de que en el momento que pongamos el tablero con su disposición vertical no se van a caer. Muy importante. Bueno, me faltó instalar esta herramienta, o sea, ponerle sitio. Entonces acá la vamos a instalar acá, ya venga, vamos a medir cómo vamos a organizarlo, que se vea lo más simétrico posible, muchachos, porque ya saben que hacer las cosas muy bien hay que destacar no solo en servicio, sino en otros factores, ¿no? Desde atención al cliente hasta, bueno, todo lo que se pueda destacar lo vamos a hacer. Bueno, por lo menos ese es mi consejo. Así soy yo en mi vida profesional y en mi vida como tal. Eso sí, y muy importante, ¿no? Ayudándole a los demás, muy importante. Siempre hay que hacer este tipo de movimientos para identificar la herramienta en el momento que la colguemos. Por ejemplo, ahí con toda seguridad, si no le meto más tornillitos, muy seguramente se va a ir hacia este lado. Entonces también tenemos que poner pues tornillos de balanceo. No necesariamente que sostengan la herramienta, simplemente para que se balancee. Aquí queda perfecto. Vea que aquí casi no se mueve la herramienta. Igual pues las pruebas finales las vamos a hacer con el tablero en la posición vertical. Ya para terminar nuestro tablero número 4, lo que vamos a hacer es poner las Bristol, las vamos a colgar de acá y las vamos a reforzar. Listo. Bueno, una vez terminamos, vea cómo quedó.
No sé, pero me parece que quedó muy apropiado para pues el diseño. Realmente fue algo dificultoso por el tema de los huequitos, pero nada que no se pudiera hacer. Vamos a ver los otros tableros. Este es el borrador del tablero número 3. Ya saben lo que hicimos al principio del video, que es primero administrar las llaves, luego seguimos con los alicates y ya empieza a coger forma el tema de los tableros. Entonces recomiendo primero llaves, luego alicates, destornilladores y ya pues van administrando según las necesidades. Este es el tablero número 2, también ya está como en el borrador. Como pueden ver, es distinto al tablero número 3 porque pues las marcas de las herramientas son distintas, algunas son nuevas, otras y muchas son usadas, porque recordemos que pues este taller estaba en funcionamiento, que es la segunda sede de Zona Motriz. Les recuerdo que la primera sede se quemó, entonces la idea es que si alguno de ustedes puede ayudarle a Zona Motriz, sería muy bacano. Les voy a dejar las redes sociales en ellos y en esta tarjetita por acá. Y este es el borrador del tablero número 1, entonces igual tiene pues... empezamos con las llaves, ya saben, pinzas, alicates, cortafríos, destornilladores. Entonces aquí lo que nos falta es instalar los tornillitos y colgarlos en la pared. Bueno, amigos de Fixer Motos, ya terminamos de instalar los tornillitos, ya les voy a mostrar. De nuestro tablero número 3, vean cómo quedó. Ya se instaló toda la tornillería. Recordemos que cuando hicimos la instalación del tablero número 4, pues cambiaron algunas distancias porque en el momento que se hace la instalación cambian algunas cositas. Pues es normal. Así quedó el tablero número 2. ¿Qué tal quedó? Escríbanme acá en los comentarios qué tal les pareció esta dinámica, esta sección del canal Toolstime. Recuerden que ya tengo un video bastante explicativo de cómo usar el pie de rey. Es bastante explicativo, se lo recomiendo, se lo voy a dejar en esta tarjetita y en el primer comentario. Este es el primer tablero, como podemos ver el cambio que tenía, ya les voy a mostrar el antes y el después. Vean las copitas, todo quedó muy bien organizado. Estas copitas, pues a diferencia de las otras, estas son copitas de media. Ya solo nos queda colgar los tableros en la pared. Ya les muestro cómo quedó. Bueno, así quedaron colgados en la pared los tableros 3, 2 y 1. No olviden de que su manera de apoyarnos es darle like al video, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Bueno, aquí ya logramos colgar el tablero número 4 en la pared, que va al lado de la herramienta especializada. Ya le queda como tarea a Javi organizar la herramienta especializada y pues unos detallitos ahí adicionales. Muchas gracias por el video. Cualquier cosita va a estar atento a los comentarios. Me escriben ahí que va a estar muy atento. Entonces, hasta la próxima. Hey, ¿qué tal los amigos de Fixer Motos? Yo soy Javier Granada y hoy estamos acá en Zona Motriz, calle Colombia, aquí en Medellín. Imaginen que este fin de semana tuvimos la visita de Cristian Pirateque y él nos ayudó a realizar y organizar y administrar estos tableros. El día de hoy todos los técnicos estuvieron trabajando y el resultado fue excelente, muy positivo. Así que, señores, el que lo quiera realizar ya sabe, ahí está el video y muchísimas gracias a Fixer Motos. Pregunta, ¿cuántos tornillos crees que usamos?